Buenas noches, bienvenidos a la nueva temporada de Asuntos Públicos. Las elecciones en Estados Unidos siempre despiertan un interés planetario porque nada menos que de ellas se elige el líder de la primera potencia mundial. En estos días se están desarrollando las elecciones internas, las elecciones que se llaman primarias, en el Partido Demócrata para elegir a quién va a ser el contrincante de Donald Trump que va por su reelección. Silvia, sabemos que esto nos despierta un interés particular y además en estos días que se están haciendo un sistema de elecciones muy particular. A veces para nosotros es complicado de entender porque no son todas el mismo día, sino que se van desarrollando las elecciones internas en distintos estados, en distintas fechas, y esto va generando una expectativa sobre de cómo van a andar los distintos candidatos. Claro. Sí, sobre todo quién se va a oponer a Trump, que ya parece como tener anticipado su propio triunfo porque la economía en Estados Unidos le ha dado buenos resultados. Aparentemente era Bernie Sanders, hasta que en el último supermartes aparece de nuevo con fuerza la figura de Biden, que fue el vicepresidente de Obama, curiosamente con el apoyo de los afroamericanos en Estados Unidos, mientras que a Biden lo apoya muy fuertemente, mientras que a Sanders lo apoyan muy fuertemente los jóvenes y los latinos, sí, ¿no? La comunidad. Bueno, claro. Ya la candidatura de Sanders ha sido realmente un movimiento muy fuerte que ha despertado mucho entusiasmo en franjas de la población muchas veces muy reacias a votar y participar en las elecciones. Por eso se planteaba de qué manera, para enfrentar justamente a Trump, hacía falta mover una cantidad de votantes que solo parecían estar siendo posibles de encolumnar detrás de la figura de Sanders. Pero para hablar de este tema tenemos al experto de Estados Unidos, de la relación Estados Unidos con Argentina y con América Latina, y además que conoce muy bien al detalle todas estas elecciones, que es Leandro Morgenfeld. Bienvenido, Leandro, investigador del CONICET, además un gran divulgador y un serio divulgador. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves en grandes rasgos el panorama? Bueno, buenas noches, Mabel y Silvia. Bueno, hace 2 días, el martes, tuvimos un momento muy importante en la campaña. Como vos decías, una campaña, las 2 primarias. Lo que pasa es que la primaria republicana, casi Trump está compitiendo solo. Ya consiguió el martes los delegados. Es una formalidad, digamos, porque había un solo contendiente que quedaba ahora, que tiene un solo delegado contra cientos que tiene Trump. O sea que Trump va oficialmente ya por la reelección. Pero la que es muy interesante es la interna demócrata. Arrancó el año pasado con 28 candidatos. Esto después se fue filtrando, una cantidad de candidatos muy grande. Un Bernie Sanders que arrancó la campaña mucho mejor que la del 2016. Recordemos que en el 2016, que pierde con Hillary Clinton, él llegó a tener aproximadamente el 45% del voto en las primarias contra el 55% de Hillary Clinton, que representaba al establishment del Partido Demócrata, que era la gran favorita, que después fue la que terminó perdiendo la general contra Trump. Y en la elección esta arrancaba el año pasado Joe Biden, ¿no? El ex vicepresidente de Obama, recordemos, durante 8 años, hasta el 2017, como el favorito. Después Elizabeth Warren, que es la senadora por Massachusetts, durante buena parte del año pasado, emergió como la favorita y como la figura del ala progresista del partido más importante, pero ya desde enero se posicionó Bernie Sanders, que como él bien dice en su campaña, no es él, no soy yo, sino somos nosotros. Tiene un movimiento de base muy importante, muy entusiasta, como vos decías, con una proporción de latinos muy importante. Trabajó sobre esa minoría que no había trabajado tanto hace 4 años, pero sobre todo de jóvenes. En los jóvenes arrasa Bernie Sanders, en los que tienen menos de 30 años, y este es uno de los principales, digamos, puntos fuertes de su campaña. El otro es que Estados Unidos cada vez más es una plutocracia y no una democracia, como digo yo. ¿Por qué? Porque necesitas no decenas, sino cientos de millones de dólares para participar. Mike Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que ayer se bajó de la primaria después de una performance muy mala en el supermartes, invirtió de su bolsillo varios cientos de millones de dólares. Ayer Trump un poco lo cargaba, lo hostigaba por Twitter y decía: gastaste $1.000 millones de dólares a la basura y ahora los vas a poner para apoyar a Joe Biden, porque esto es lo otro que anunció. Claro. ¿Sí? Joe Biden, que venía muy mal en las primarias, Bernie Sanders venía muy bien, el gran favorito. Una semana atrás todos hablaban de una campaña de Joe Biden que estaba prácticamente liquidada. Bernie Sanders, después de su triunfo en Nevada, parecía que no iba a tener quien lo parara, y Joe Biden logra, con el apoyo del voto afroamericano, ganar en Carolina del Sur. Entre el sábado y el lunes pasado se bajan 3 candidatos presidenciales del sector de centro del partido y apoyan justamente a Joe Biden,
y logra en la elección del martes dar vuelta a esa expectativa. Hay que decir que ganó en 10 de los 14 estados, pero Bernie Sanders ganó en 4 estados, incluido el premio mayor, que era California. California, que es el estado que más reparte delegados en todo el proceso de las elecciones, que en general se dejaba para junio, para el final, ahora se adelantó la elección a marzo y pasa a ser un estado muy relevante. Y si uno mira el total de delegados, aproximadamente tiene una superioridad hoy por 60 delegados Joe Biden sobre Bernie Sanders, es decir, es una elección que sigue siendo muy disputada. Hoy Associated Press calculaba que tenían 500 y pico de delegados cada uno, unos 50 o 60 arriba Joe Biden, aunque falta todavía contar, digamos, y asignar delegados en buena parte del estado de California, que es donde Bernie Sanders va llevando la delantera por 9%. Hace 4 años Bernie Sanders había perdido California contra Hillary Clinton por 10%. Es decir que es una muy buena elección de todas formas que está haciendo Bernie Sanders y la elección no está cerrada. Lo último que faltaría ver es qué va a ser la que va tercera ahora en el reparto de delegados, que es Elizabeth Warren, que tuvo una muy mala elección el martes. Es que, bueno, hay una crítica que se hace de los sectores progresistas sobre Warren, porque dicen por qué no acordó de entrada con Sanders y por qué están dividiendo el voto progresista. Yo creo que ese es el gran balance que hay que sacar de esto. Hay que sacar dos balances. Primero, la maquinaria del Partido Demócrata es muy poderosa, es decir, no solo el apoyo de otros contendientes de Biden fue clave el lunes por la noche, sino que esa aceitada maquinaria donde hay poderosos intereses económicos, que está aterrada con la posibilidad de que Bernie Sanders sea su candidato, ahí para un poquito. Accionó. Sí. Perdón, porque justamente Sanders es un outsider del propio Partido Demócrata. No se había afiliado tampoco, pese a sus largos años como senador en el Congreso, pero es un outsider, claro, es un tipo independiente. Claro, en 2007 Entonces, entró como senador por Vermont, antes había sido representante y antes alcalde en una de las localidades de Vermont, muy popular en su estado, de hecho el martes ganó ahí por más de 30 puntos de diferencia, pero a principios de este siglo era el único de 100 senadores que era independiente. Exacto. Luego optó dar la pelea por dentro del Partido Demócrata y creó un movimiento que se llamó Our Revolution hace 4 años, que tiene decenas de miles de voluntarios, una campaña que recaudó muchísimos fondos pero con pequeños aportes. Esa es la gran crítica que le hace Joe Biden, ¿no? Que dice 60... No hablamos de multimillonarios, hablamos de 1000 millonarios en dólares, ¿no? Son los que están sosteniendo tu campaña. No vas a poder producir un cambio en Estados Unidos, no vas a poder revertir los crecientes niveles de inequidad social si te apoyan las farmacéuticas, te apoyan esos sectores que nosotros decimos que queremos regular o que queremos, digamos, disminuir sus ganancias. En ese sentido, Sanders imitó la campaña de Obama. Obama también no recurrió a las grandes fortunas, ¿te acordás? Que lanzó un eje de su campaña fue justamente la recaudación de fondos de pequeños aportes. Sí, ¿no? con una diferencia que después Obama fue abrazado como el gran candidato del establishment del partido. De hecho, eligió a Hillary Clinton como su secretaria de Estado. Y Bernie Sanders tiene una serie de propuestas a nivel de el acceso universal a un sistema de salud que tiene que ser totalmente público, plantel, la defensa de la educación pública. El ingreso gratuito, ¿no? El ingreso gratuito, ¿no? El tema de la deuda de los estudiantes, el tema de la creciente desigualdad social en Estados Unidos, el tema del medio ambiente, que casi ningún candidato lo discute, es decir, trae una serie de discusiones sobre la mesa, el tema de la política exterior. Es el único de todos los candidatos de ambos partidos que es muy fuertemente crítico del injerencismo de Estados Unidos histórico en todo el mundo, y por eso lo han atacado mucho el jueves pasado en el debate antes de las elecciones de Carolina del Sur, porque tomaron un video donde él decía, bueno, en Cuba sí tiene logros importantes en salud y en educación, y salieron casi a acusarlo de castrista, ¿no? Y él dijo, bueno, pero es lo mismo que dijo Obama cuando fue a Cuba en el 2016, reconocer los enormes logros en salud, en educación de Cuba. Es decir, tiene una campaña muy importante. El tema es que es interesantísimo ver cómo un candidato que se define como socialista, se presenta como socialista, no lo esconde, tiene ese grado de impacto en las generaciones jóvenes, algo que pone muy en alerta y muy incómodos a el establishment demócrata, incluso socialdemócratas bastante progresistas que están incómodos de ver cómo el electorado juvenil, toda la gente joven está... Recordemos a una figura, Alexandria Ocasio-Cortez, que fue la gran figura de las elecciones de noviembre del 2018 de medio término, que es la diputada más joven de toda la historia por Nueva York, que es hoy una figura nacional, apoya por supuesto a Bernie Sanders y muestra a esos jóvenes que se involucraron en la política y están teniendo un peso parlamentario cada vez más fuerte. Pero tomando lo que decías antes, de que me parece importante, de Elizabeth Warren, la otra, digamos, el otro saldo de las elecciones del martes, es el enorme error del ala de izquierda, o el ala progresista del partido, que cuando el lunes pasado se unificó todo el ala de centro, centro-derecha, muchos le pedían a Elizabeth Warren, que venía yéndole no muy bien en las elecciones, que bajara su candidatura y apoyara a Bernie Sanders.
Por ese no apoyo, Bernie Sanders perdió en Minnesota, perdió en Massachusetts, perdió en Oklahoma, perdió en Texas, es decir, dividió el voto progresista y hoy estaríamos hablando de un resultado electoral totalmente distinto. De todas formas, más allá de este balance agrio para el sector progresista del Partido Demócrata, ayer hubo conversaciones entre el propio Bernie Sanders y Elizabeth Warren y ella dijo que está en estudio su campaña, es decir, su vocero dijo: vamos a ver cómo sigue Elizabeth Warren, ¿no?, que tiene unos 65 delegados, va tercera, pero 10 veces menos que los otros, ya no tiene ninguna posibilidad de ser electa presidente por la Convención Demócrata, que antes del próximo mini supermartes, que es el martes próximo, que se vota en 6 estados claves, se baje Elizabeth Warren y hay expectativas de que podría apoyar a Bernie Sanders. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a seguir con este tema tan interesante. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Latam y vos, juntos, más lejos. Valoramos tu energía. En los últimos 2 años invertimos más de 17.000 millones de pesos. Edenor. Seguimos en Asuntos Públicos y esta noche nos estamos ocupando nada menos que de la interna demócrata en la que va a ser las elecciones más importantes de 2020, que son las elecciones en Estados Unidos, primera potencia mundial. Y para hablar de esto lo tenemos nada menos que a Leandro Morgenfeld, el gran experto en la política norteamericana. Leandro, ¿cómo es el sistema electoral en Estados Unidos? Porque no parece ser precisamente muy democrático. Hillary Clinton le ganó en cantidad de votos a Trump, por ejemplo. Sí, Hillary Clinton sacó casi 3 millones de votos, más que Trump, Exacto. y sin embargo ganó Trump en el colegio electoral. Tiene una serie de problemas, a mi juicio, el sistema electoral, que se heredan de un sistema clavista que viene del siglo XIX, que es un sistema de votación digamos, a través de un colegio electoral, o sea, no votación directa como tenemos en Argentina, se eligen electores y esos electores eligen al presidente. En cada uno de los 50 estados, no es que se reparte proporcionalmente los electores según los votos que sacó cada candidato, sino que en la elección general, el que sacó un voto más se queda con el 100% de los electores de ese estado. Además, hay una sobrerepresentación de los estados más chicos, que eran los estados esclavistas, que fue algo que impusieron los sectores esclavistas en el siglo XIX para no ceder tanto poder. Y ocurrió varias veces en las elecciones, la más flagrante fue la del 2016, donde gana en el colegio electoral un candidato que no es el que más votos sacó en la elección general. Ese es un tema. Segundo tema, a diferencia de la Argentina, la elección es de sufragio voluntario. Entonces vota poca gente. La elección tiene que registrar, ¿no? Por eso, tiene un sistema, ahora digo, vota poca gente. El sufragio es voluntario. Hay que registrarse. La elección se hace un día de semana, se hace un día martes. Hay una propuesta hace mucho tiempo que las elecciones se haga un día no laborable, un domingo, como es en casi todos los países, para que la gente que quiera puede ir a votar. Y hay infinitos mecanismos en cada estado de lo que se llama supresión del voto. Es decir, ¿cómo le hago en los estados donde ganan los sectores progresistas o donde hay muchos afroamericanos o donde hay muchos jóvenes? ¿Cómo hago para que no puedan ir a votar? Entonces, en general, el Partido Republicano tiene una maquinaria muy hábil para establecer estos mecanismos de supresión del voto. Este martes, para darles un ejemplo, hubo varias notas sobre un afroamericano que en California tuvo que hacer 7 horas de cola para votar. Fue el último que votó. Pues un sistema de máquinas viejas, es todo un sistema armado para que uno tenga que registrarse antes. No hay un documento nacional de identidad como en la Argentina que todo el mundo tenga para votar. O sea, uno tiene que inscribirse, hay plazos, tiene que ir a votar un día martes, en el caso de las generales, que es un día laborable. Es decir, se hacen muchos mecanismos para que no se pueda votar. Para que la clase trabajadora tenga dificultades. En la Florida, les doy un ejemplo que se modificó positivamente en las últimas elecciones. Cualquier persona que hubiera tenido algún arresto, así sea por tenencia de marihuana o por lo que sea, en el resto de su vida no podía volver a votar.
Eso se hizo una enmienda en el Estado en las elecciones del 2018 y se logró revertir, con lo cual 2 millones de personas van a tener derechos electorales que no las tenían solo en el Estado de la Florida por este mecanismo que muchos llaman de supresión del derecho al voto. Y eso hace que, digamos, los sectores jóvenes, ¿sí?, sean muy importantes, que son los que usualmente son más refractarios a inscribirse e ir a votar, sean muy importantes en la elección. Por eso muchos dicen la única manera que tiene un candidato demócrata de derrotar a Trump en las elecciones es que haya una enorme participación de esa mayoría de Estados Unidos que rechaza a Trump. Eso es algo que muchos no entienden. Dice, pero si en las encuestas da que es un presidente muy impopular, ¿cómo va a ganar? Bueno, hay que decir que la vez pasada que ganó en el 2016, ganó con apenas el 27% del apoyo del padrón electoral, porque votó menos del 60% de la gente. Es decir, todo eso explica que no es solo leer las encuestas y decir, bueno, hoy Trump tiene más desaprobación que aprobación, entonces no va a ser reelecto. Como vos decías, Silvia, hoy Trump por 3 o 4 motivos es el principal favorito para ganar el 3 de noviembre. Primero, porque tradicionalmente todo presidente de Estados Unidos que va por la reelección la logra. Clinton, Bush hijo y Obama en los últimos 28 años fueron por la reelección y la obtuvieron. Es decir, que Carter no lo logró y Trump padre tampoco, no es que es una ley de hierro, pero el presidente, digamos, tiene la maquinaria del Estado como para lograr la reelección. Segundo, la economía. Aparentemente la economía va muy bien. Trump se jacta todo el tiempo que la bolsa crece sin cesar, que Estados Unidos está en su mejor momento, que el desempleo es muy bajo. Eso tiene que ver con una política que hizo desgravación de impuestos a los más ricos que está generando un problema de déficit fiscal monumental, pero aparentemente la economía va bien. Tercero, sí, tiene el apoyo cohesionado de su base. Es decir, la base conservadora del Partido Republicano apoya a Trump. Finalmente se alineó, ¿no? De hecho, en el impeachment que tuvimos hace pocas semanas, todos los senadores republicanos menos uno votaron en contra por la absolución. Y lo último, sí, es que Trump ya no genera el terror que generaba en el 2016, que va a ser un tipo impredecible como Trump gobernando. Bueno, ya lleva 3 años y medio gobernando, más o menos todo el mundo vio lo que era. O sea, no es un loco, responde a determinados intereses, defiende esos intereses. Bueno, no genera ese temor que generaba hace 4 años. Pero no hay que descartar que no sea reelecto. Es decir, la idea de que Trump ya tiene garantizada la reelección para mí es un error. Primero porque nos mostró desde el 2016 para acá, no solo Trump, el tema del Brexit y otros procesos políticos que hoy es muy difícil hacer predicciones electorales, es decir, es un proceso electoral que está abierto. Hoy en día, si bien tiene niveles muy altos de apoyo para lo que fue su presidencia, entre el 44 y el 48%, todavía es mayor la desaprobación y esto lo va a definir qué pasa con la economía norteamericana en los próximos meses, sobre todo con el tema del coronavirus, que está generando una crisis bursátil en Estados Unidos, una caída de la actividad económica a nivel global, y eso puede impactar negativamente en la presidencia de Trump, y sobre todo si desde el otro lado se elige un candidato que mueva a esa base que rechaza a Trump. Por eso yo digo, lo peor que le puede pasar al Partido Demócrata es elegir un presidente, un candidato presidencial como Biden. ¿Por qué? Porque ustedes no sé si vieron alguno de los debates del Partido Demócrata, de los debates de los precandidatos. Es un tipo que no tiene carisma, es un tipo que, es cierto, no genera el rechazo que generaba en ciertos sectores de Estados Unidos la figura de Hillary Clinton, quizá por una cuestión de misoginia porque era mujer, pero también por buena parte de las políticas. Tuvo unos lapsus además el otro día en la Biden tuvo varios lapsos, se pone el énfasis siempre en que Bernie Sanders tiene 78 años, pero Biden tiene 77 años y tiene un año de diferencia. Es, creo, mucho mejor polemista Bernie Sanders que Joe Biden. Y si uno se imagina lo que van a ser los debates entre Joe Biden, que hoy es el favorito, y Donald Trump, creo que ahí sí Donald Trump va a tener muchísimas más posibilidades de reelegir, porque además los temas Trump y Bernie Sanders, con políticas totalmente distintas, discuten los problemas que tiene buena parte de la sociedad norteamericana, por supuesto con posiciones muy distintas. El discurso de Biden es un discurso que es recuperemos el respeto, recuperemos la república, recuperemos los valores, vamos a ser alguien que una al partido, y no habla de los problemas que tiene buena parte del norteamericano. Precisamente por eso, una candidatura de Biden podría generar un reflujo de todo ese entusiasmo de los partidarios de Bernie Sanders. Bueno, hace pocos meses estuvo acá en la Argentina de visita un referente de Jacobin, que es una revista de izquierda muy popular en Estados Unidos, invitado por compañeros de una revista local, y hizo una charla y le estaban preguntando de la interna, ¿no? Por supuesto, él, todo este debate de los sectores de izquierda, sí, dar la pelea dentro o fuera del Partido Demócrata, pero él apoyaba fuertemente la campaña de Bernie Sanders, y la pregunta obvia era, bueno, si no gana Bernie Sanders, que en ese momento no era el favorito, ¿van a apoyar a Joe Biden? Es decir, ninguno de la campaña de jóvenes que está
con Bernie Sanders va a mover un dedo para que sea electo Joe Biden. O sea, más allá de lo que yo haga, lo que hagamos nosotros, ¿sí? Todo el movimiento de los socialistas, democráticos, etcétera, y los jóvenes que están yendo hoy a votar masivamente por Bernie Sanders, como ya en parte se vieron en el 2016. Claro. En esto Bernie Sanders fue muy claro anoche que dijo, si volvemos a hacer lo mismo que en el 2016, nos va a ir igual, o sea, con las mismas políticas, con un candidato muy parecido en el perfil al de Hillary Clinton, lo más probable es que una elección contra Donald Trump vuelva a ser electo Donald Trump. En cambio, Bernie Sanders podría discutir un montón de temas de la agenda, ¿sí? Claro. Que justamente son los que mueven, producen esta movilización popular y generan un tema de discusión o una agenda de discusión totalmente distinta a la que plantea el establishment del Partido Demócrata. Ahí se juega realmente qué va a apostar el Partido Demócrata, porque una de las cosas que puede suceder también es que asuman parte de la agenda de Bernie Sanders para mantener su voto, porque ellos saben perfectamente que si no mantienen el voto progresista, el voto que está queriendo cambios, no pueden ganar. Ahora, habría que pensar qué es lo que prefieren, ¿no? También uno a veces dice si este Partido Demócrata está realmente decidido a ganar esa maquinaria, ¿no? Porque bueno, no está muy claro los liderazgos del aparato demócrata. Bueno, yo creo que hay un sector claramente que dice, ante un Bernie Sanders preferimos que siga 4 años más Donald Trump y nosotros conservar los puestos que podamos tener en las dos cámaras del Congreso. Recordemos que no es solo una elección presidencial, sino que se juegan los demócratas mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que ellos llaman la Cámara de Representantes, e intentar dar el sorpaso, ¿no? Y tener la mayoría en la Cámara de Senadores, cosa que hoy tiene el Partido Republicano por 53 a 47 senadores. Creo que hay claramente un sector del establishment demócrata que preferiría que siga Trump y no que esté Bernie Sanders, pero también si Bernie Sanders logra ser la primera minoría, hoy ya no estamos hablando de que alguno logre la mitad más uno de los delegados de cara a la próxima convención que se hace en el mes de julio, sino que se va a tener que negociar entre todos esos sectores. Los superdelegados van a tener un peso. Y ese es el tema. Lo que sí logró en el 2016 Bernie Sanders, porque en el 2016 el sistema interno de elección, vos me preguntabas recién, Silvia, era distinto. Entonces los superdelegados, que son delegados que nadie elige, son delegados que son excongresistas, exsenadores, autoridades del partido, tenían un peso incluso mucho mayor en el Partido Demócrata, y en aquella interna entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, la mayoría ya habían dicho, no importa quién gane, vamos a apoyar a Hillary Clinton. Con lo cual Bernie Sanders, aunque ganara el voto popular, no iba a ganar. Lo que se modificó en el 2018, que esto es interesante, en la convención del Partido Demócrata, en la primera vuelta votan solo los delegados que salen de las elecciones que se están haciendo ahora. Y si ninguno logra la mitad más uno, ahí votan los 700 delegados. Hay 4.000 más o menos delegados que se eligen por el voto popular, y después hay 700 superdelegados que solo pueden votar si en la primera vuelta nadie logra la mayoría. Y en la primera vuelta, estos candidatos que se fueron bajando en estos días tienen un pucho de delegados cada uno. Elizabeth Warren tiene 65, Bloomberg tiene unos 60 ahora, ¿sí? Pitt tiene unos 30, 40 delegados. Esos delegados en la primera vuelta no van a votar, en la segunda vuelta van a votar junto a los superdelegados. Como vos decís, Mabel, sin parte de la agenda y sin el apoyo de Bernie Sanders, no solo de Bernie Sanders, porque en el 2016 Bernie Sanders terminó diciendo voten por Hillary Clinton, pero buena parte de sus votantes... Pero lo dijo tardíamente, ¿eh? Lo dijo tardíamente. ¿Te acordás que se esperaba aquella reacción y Bernie Sanders salió muy tardíamente a apoyar? Y hay una contradicción en su movimiento porque fue muy hostigado. Si el partido, ¿se acuerdan cuando se filtraron los mails de la Convención Demócrata? El partido, que tenía que ser neutral, estaba claramente alineado con Hillary Clinton, es decir, le trampearon bastante la elección, entonces después es difícil conseguir el apoyo. De cualquier manera ganó Hillary Clinton en votos, como dijimos antes, ¿no? Ese es el tema. La diferencia es, si digo, la elección, el otro punto que me parece importante, así como la reelección de Trump no está asegurada, es decir, hay que ser muy cautos en estas predicciones, decir hoy que Joe Biden ya va a ser el candidato demócrata y que Bernie Sanders perdió, sería un error porque está muy pareja en delegados. La próxima semana va a haber una elección en 6 estados claves. ¿Cómo son las elecciones que vienen? Las que faltan. Bueno, en el mes de marzo, en los próximos 3 martes que quedan, tenemos definición de varios estados, ¿sí? En el mes de abril ya tenemos otro estado importante que es Nueva York, es decir, entre marzo y abril ya va a estar prácticamente todo cocinado porque los principales estados ya van a votar. Creo que en las próximas horas lo que tenemos que observar, la última novedad que queda después de ayer que se bajó Mike Bloomberg, la elección es claramente entre dos, Joe Biden versus Bernie Sanders. Hay que ver qué hace la tercera contendiente, que es Elizabeth Warren, si se termina de bajar antes de la elección del martes que viene, y si se baja, como hay mucha expectativa que lo haga, si hace un apoyo explícito a Bernie Sanders o negocia con Joe Biden, que tampoco hay que... Yo creo que
sería problemático porque su base electoral claramente está alineada con Bernie Sanders, lo mismo que la base de Bernie Sanders, su segunda opción electoral era Elizabeth Warren. Es decir, si ella termina volcándose por el candidato del centro derecha del partido, sería un problema, pero no hay que descartarlo como posibilidad. Me parece que es la última ficha que tiene que moverse de cara a la elección del próximo martes y hay que ver cómo juega esto de que todo el establishment esté con Joe Biden, porque a veces esto tiene un efecto boomerang, ¿no? Es como que queda como el candidato que con la gente se está enfrentando a una maquinaria partidaria muy poderosa. Yo creo que en la próxima semana ya va a estar mucho más delineado el panorama dentro del partido. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, es fascinante toda esta elección que nos va a tener así muy implicados hasta las elecciones presidenciales de noviembre. Así que, bueno, esto ha sido Asuntos Públicos con un tema muy candente. Y bueno, nos vemos la próxima semana.